despenalizarse el aborto. Defiende la postura afirmativa el equipo 2 del Liceo Pablo Neruda. Su capitán es el profesor Pablo González. Presentador inicial Leonardo Gaete Arancibia. Presentador de argumentos Arlet Fuentes López. Y encargado de conclusión Lupitza Andrea Vallegona León. El equipo que defiende la posición negativa es el equipo 1 del Liceo Antonio Varas de la Barra. Su capitán es la profesora Carla Antesana. Presentador inicial Abigail Aguirre. Presentador de argumentos Natalia Rojas. Y encargado de conclusión Maritzu Amigo. Se inicia el debate, como todos conocemos, con la presentación de la introducción. El equipo que defiende la postura afirmativa inicia, tiene 5 minutos a partir de ahora. Estimado jurado, querida contraparte, compañeros, público en general, tengan todos ustedes muy buenos días. El equipo, mi equipo, tocó defender la postura afirmativa. Ante el interrogante, ¿debe despenalizarse el aborto? Ante todo, debemos conocer qué es el aborto. Para la gran mayoría, el aborto es terminar con una vida antes de que nazca o que se siga desarrollando su gestación. Pero nos hemos preguntado alguna vez, ¿es necesario despenalizar el aborto? Puede que muchos de los presentes en esta sala no le hagan mucho ruido a esta pregunta, pero para nosotros es de suma importancia, ya que estamos en presencia de dos vidas humanas, tanto de la mujer, en este caso, futura madre, como la persona o el futuro ser que se está gestando, en este caso el embrión, y muchas veces podemos estar presentes de ciertas complicaciones dentro de la gestación, en la cual ponemos en riesgo a ambas vidas, llegando a una pérdida tanto de una parte como de ambas. Entonces, ¿por qué no dejar que la mujer decida qué hacer? Es lo mejor que se puede hacer, ya que son las únicas que tienen derecho sobre toda ley política, religión u otros factores. Son ellas, porque nadie puede obligarlas a poner en riesgo la vida tanto personal como la de su futuro hijo. Al momento de saber que el embarazo viene con dificultades y con posibilidades que una de las dos partes no sobreviva. Aquí se expondrán argumentos de tipo filosófico, político, jurídico y clínico, médico, que les harán reflexionar en que la despenalización del aborto es un tema emergente y requiere de aprobación necesaria. Solamente quiero que diferenciemos algo. Decir que estamos de acuerdo con su despenalización no es sinónimo de estar de acuerdo con ella, ya que nuestra postura se basa solo en poder brindarle dos opciones a un ciudadano, en este caso, futura madre, ya que elegir es parte de su derecho humano universal. Muchas gracias. Bien, corresponde presentar la introducción al equipo que defiende la postura negativa. Tiene 4 minutos a partir de ahora. Buenos días, señores del jurado, estimada contraparte, público en general. Mi nombre es Abigail Aguirre. En esta ocasión estamos reunidos para debatir sobre la premisa: ¿debe despenalizarse el aborto? A través de fuertes argumentos evidenciaremos nuestra postura negativa a la pregunta. Pero para comenzar quiero aclarar algunos conceptos importantes que ayudarán a explicar nuestra postura.
En primer lugar, entenderemos la palabra despenalizar como dejar de tipificar como delito o falta a una conducta anteriormente castigada por la legislación penal, según el diccionario de la Real Academia Española. Aborto se comprenderá como interrupción del embarazo por causas naturales o deliberadamente provocadas, según la RAE. A través de la historia, el aborto ha sido frecuente materia de controversia por sus implicaciones éticas, morales y sociales. Ha sido prohibido o limitado en sociedades diversas, aunque los abortos continúan siendo comunes, incluso donde la presión social o la ley se oponen a ellos. Cuando se piensa en la posibilidad del aborto, generalmente se lo toma muy a la ligera, sin medir las graves consecuencias que pueden afectar tanto a la madre como al niño. El aborto, legal o ilegal, también daña física y psicológicamente a la mujer, y hasta puede provocarle la muerte. La propaganda a favor del aborto continuamente proclama la mentira de que el aborto legal es médicamente seguro. Esta estrategia para legalizar el aborto se llama engañosamente maternidad sin riesgos. Estadísticamente hablando, se estima que el riesgo de dichas complicaciones es de un 10%, pero el de las complicaciones a largo plazo es entre el 20 y 50%. Además de las complicaciones físicas, las mujeres sufren emocional y espiritualmente de lo que ya se ha identificado como el síndrome post-aborto. En esta oportunidad nos basaremos en los siguientes argumentos. No se debe despenalizar el aborto porque es atentar contra la vida de un ser humano. La violencia que se utiliza para realizar un aborto. No se debe despenalizar el aborto porque la persona que se somete a este procedimiento queda con mucho daño, a veces irreparable psicológicamente y en su salud en general. Muchas gracias. Bien, corresponde ahora la presentación de los argumentos a la parte afirmativa. Tiene 9 minutos a partir de ahora. Buenos días, jurado, contraparte, profesores e invitados. Ante la pregunta, ¿debe despenalizarse el aborto?, donde nuestra postura es positiva, argumentamos lo siguiente. Argumento de tipo político. Las mujeres chilenas merecen un trato digno. El primer argumento que entrega el gobierno en el proyecto de ley para despenalizar el aborto es que, abre comillas, la normativa vigente sobre interrupción del embarazo, que prohíbe sin excepciones, no responde al trato digno que el Estado de Chile debe otorgar a sus ciudadanas en estas situaciones y sitúa a nuestro país como uno de los 4 países en el mundo que lo criminaliza en todas sus modalidades. Además del Vaticano, se encuentran Nicaragua, El Salvador, Malta y nuestro país, Chile. Sobre esto especifica que partimos de la base que la vida de toda persona, considerada en su máxima y más amplia dimensión, comprende no solo su condición biológica, sino también aspectos sociales y culturales que la constituyen. Junto con esto, el Estado debe equilibrar esos mandatos en aquellas situaciones que la puedan afectar en la vida, la salud, los derechos y definitivamente en la dignidad de la mujer, en ciertas situaciones que convaliden la obligación de seguir la regulación de la interrupción del embarazo. Aún más, hacia el fin del texto, se vuelve a mencionar esto, manifestando que, abre comillas, la presentación del proyecto de ley tiene como un fundamento al respeto por la vida. Es esencial que el Estado promueva las condiciones por una vida digna, por lo que resulta indispensable la protección de la madre, tanto así como la del bebé que está por nacer. Pero reconoce que el Estado no puede castigar a una mujer por no preservar en un embarazo que no desea y que la sitúa en una posición extrema. El Estado chileno es laico. Otra de las razones que justifican la despenalización de la interrupción del embarazo es que, abre comillas,
El Estado de Chile es laico y reconoce el derecho que asiste a toda persona a conducir en su vida sus propias convicciones y sus principios morales, sean estos de carácter religiosos o no, por lo que contempla una regla en el caso de quienes deseen objetar de conciencia. En otras palabras, señalan que las chilenas deberían ser capaces de tomar sus propias decisiones, guiándose por sus propios instintos. Debemos reconocer que el Estado, en estas situaciones extremas, no puede imponer una decisión a las mujeres ni penalizarla, sino entregarle alternativas, respetando su voluntad, ya sea que deseen continuar el embarazo u optar por interrumpirlo, para asegurar el pleno respeto a sus derechos, dice el gobierno en el texto. Tipo de argumento jurídico. La criminalización del aborto ha fracasado. Además de las razones ya expuestas, las autoridades expresan en el proyecto de ley otro argumento importante que sustentan la medida. Aunque esté prohibido el aborto, las mujeres igual interrumpen sus embarazos en Chile, de manera clandestina, lo que además provoca que pongan en riesgo su vida. Los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de toda forma de interrupción de embarazo no han impedido ni impiden su práctica en condiciones de riesgo para la vida y la salud de las mujeres, y por el contrario, se traducen en una vulneración de sus derechos. Esto representa un problema social del cual debe hacerse cargo cabalmente el Estado. Alta cantidad de abortos clandestinos. Siguiendo la línea del punto anterior, el gobierno expone que hay una alta cantidad de abortos que se hacen de manera clandestina y sin las medidas sanitarias adecuadas. Las autoridades han analizado la información de los egresos hospitalarios desde el 2001 a 2013, por medio de lo cual han determinado que en este periodo, abre comillas, hubo 395.905 casos de aborto, es decir, interrupciones del embarazo antes de las 22 semanas de gestación, con un promedio de 32.992 casos donde las mujeres y su entorno se encontraban en situaciones críticas. Eso sí, destacan que, abre comillas, esta cifra no da cuenta diciendo de todos los casos de interrupciones de embarazos en Chile, sino solo de los indicados, pues al estar penalizado en toda circunstancia no se informa acerca de su realización. Como consecuencia, no contamos con encuestas sobre salud social y reproductiva en las que las mujeres puedan informar acerca de estos procedimientos. Al menos 16.000 chilenas cada año requieren un aborto terapéutico. En el proyecto de ley se afirma que, abre comillas, en promedio cada año se hospitalizan 16.510 mujeres con embarazo de 22 semanas de gestación. La vida de la madre está en peligro, al igual que la del feto, que tiene una alteración estructural congénita o genética. Asimismo, detalla que, abre comillas, sabemos que el año 2013 hubo 54 mujeres que murieron en el proceso de gestación. Un porcentaje significativo de mujeres pudo haberse tratado clínicamente con interrupción del embarazo para resguardar su vida. Luego, en el presente proyecto, la estimación del número de muertes por alteraciones estructurales incompatibles con la vida extrauterina en nuestro país, asumiendo un número de partos anuales de 250.000, serían alrededor de 500 casos anuales según prevalencias por patologías. Nuestro tipo de argumento clínico y jurídico. Al menos 10% de las violaciones podrían desembocar en embarazo. No obstante, sí se sabe que la probabilidad de que una mujer quede embarazada producto de una violación es de aproximadamente el 10%, pero estos porcentajes oscilan entre un 3%, un 5% y un 17%. En virtud de lo anterior, estas cifras impactan a las percepciones ciudadanas sobre los déficits de nuestra actual normativa. Prueba de ello de que estudios de opinión pública revelan que la ciudadanía respalda ampliamente la necesidad de despenalizar la interrupción del embarazo. Estos estudios son CEP, que se realizó en julio de 2014, ADIMAC en julio de 2014 y CADEM en enero de 2015, cuyos resultados arrojan que más del 70% de los encuestados apoya la despenalización. Negar el aborto terapéutico es una vulneración a los derechos. Otro punto que destaca el gobierno en el proyecto de ley es que, de conformidad al derecho internacional de los derechos humanos,
La denegación de la interrupción del embarazo en determinadas circunstancias puede constituir vulnerabilidades a derechos fundamentales. Es decir, actualmente Chile podría estar vulnerando los derechos humanos al negar a las mujeres la posibilidad de realizarse un aborto terapéutico. El aborto terapéutico fue legal en Chile por más de 50 años. En la década de 1930 se dictó un código sanitario que permitía la interrupción del embarazo por razones terapéuticas. Esta normativa llegaba a dar solución a un serio problema que enfrentaba la salud pública, que era la mortalidad materna debido a las consecuencias que tratan los abortos clandestinos. Esto duró hasta 1989, cuando la Junta de Gobierno que lideraba la dictadura impuesta en nuestro país prohibió la interrupción del embarazo en todas las circunstancias. Esta ley heredada del régimen es la que rige hasta la actualidad en Chile. Estos son nuestros argumentos mediante nuestra postura que es positiva. Muchas gracias. Bien, corresponde la presentación de argumentos de la postura contraria. Tiene 9 minutos a partir de ahora. Buenos días, miembros del jurado, contraparte, compañeros y público en general. Mi nombre es Natalia y a continuación les mostraré nuestros argumentos de por qué no se debe despenalizar el aborto. La vida se empieza a través de la fecundación. ¿Qué quiere decir esto? A través donde se une el espermatozoide con el óvulo. Y las leyes protegen a esa persona desde ese momento, en el artículo 1 y 2 de la Constitución de los Derechos Fundamentales de las Personas. Ahora les voy a decirle algo del profesor de biología celular, Angelo Luigi Viscovi, que dice, abro comillas, el embrión es un ser humano, esto es innegable. Cualquier intento de hacer comenzar la vida humana en un momento posterior es el arbitrario y no sostenido por argumentos por la ciencia. Cierro comillas. La vida es el primer derecho humano y por lo tanto nacer es el primer derecho del niño, cualquiera sea su condición. La Declaración Universal de los Derechos Humanos sostiene que todas las personas, sin distinción, tienen todos los derechos y en el primer lugar, el derecho a la vida. Los preámbulos de la Declaración y de la Convención de los Derechos del Niño establecen, abro comillas, que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita la protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto como después del nacimiento. Cierro comillas. Sostener el derecho a la mujer de decidir sobre su cuerpo es justo mientras sea su cuerpo y su vida, pero deja de serlo cuando se trata de otro cuerpo y otra vida, puesto que el embrión, desde el momento en que se forma, cuenta con la carga genética tanto del hombre como de la mujer que lo engendraron. El aborto es una decisión sobre otro cuerpo y otra vida, atenta contra el primero de los derechos humanos, la vida, y contra el primero de los derechos del niño, el derecho a nacer. Nuestro segundo argumento es la violencia que se utiliza para realizar un aborto. El primero de ellos es la succión. El 85% de los abortos en Estados Unidos lleva a cabo por este método en el trimestre del embarazo. ¿Qué quiero decir con esto? Las primeras 12 semanas de gestación. Se dilata el cuello del útero y se inserta un tubo hueco que tiene en el borde un afilado y está concentrado a un potente aspirador. Una fuerte succión despedaza al bebé. Finalmente, como la cabecilla es muy grande para pasar por el conducto del aspirador, se extrae con unos forceps que se lo depositan en un recipiente junto con los restos del bebé. El segundo es la dilatación y curetaje. Se utiliza a finales del primer trimestre o a principios del segundo, cuando el bebé ya es demasiado grande para ser extraído por succión. Es similar a la succión, pero esta vez se utiliza una cureta o cuchillo previsto de una cucharilla con una punta afilada con el cual se destroza el bebé en pedacitos con el fin de facilitar su extracción por el cuello de la matriz. Luego se saca estos pedazos con la ayuda de forceps.
El tercero es la dilatación y evacuación, comúnmente utilizado cuando el segundo trimestre del embarazo está avanzado o durante el tercer trimestre. Se inserta una sustancia de alga marina dentro de la cervix para dilatarla. Al día siguiente se inserta un par de forceps con dientes de metal filado, con los cuales se arrancan y retiran pedazo a pedazo las partes del cuerpo del feto. Como usualmente la cabeza del bebé es demasiado grande para ser extraída entera, se aplasta por una compresión antes de sacarla. El abortista tiene que armar de nuevo el cuerpo pedacito por pedacito, cada vez que trae los pedazos, para asegurarse de que no quede nada dentro del útero de la madre. De lo contrario, este puede sufrir una infección. Y el cuarto es la inyección salina. Se utiliza solamente después de las 16 semanas. El líquido amniótico que protege al bebé se le extrae, inyectándole en su lugar una solución salina concentrada. El bebé ingiere esta solución que le producirá la muerte en 12 horas más tarde por envenenamiento, deshidratación, hemorragia del cerebro y de otros órganos y convulsiones. Esta solución salina produce dolorosas quemaduras graves en la piel del bebé. Unas horas más tarde la madre comienza un parto prematuro y da a luz a un bebé muerto o casi muerto. Algunas de las complicaciones para la mujer son la ruptura del útero, embolismo pulmonar, peligros, coágulos intravasculares, etc. ¿Tenemos derecho a causar sufrimiento a un ser tan indefenso? ¿Cuáles son las consecuencias para la madre? Esto, lo que acabo de decir a continuación, la fuente es del Boletín Médico de danés. Nuestro tercer argumento: no se debe legalizar el aborto porque las personas que se someten a este procedimiento quedan con daños muchas veces irreparables psicológicamente y en su salud en general. El daño llamado el síndrome del aborto, el cual produce a las personas depresión, intentos de suicidio. El 30% de las mujeres que abortan sufren de esto. Decaimiento de la salud en general. Hallazgos confirman investigaciones que arrojan que durante el año siguiente a un aborto, mujeres visitan a su médico de cabecera un 80% más que todas las clases de razones y un 180% más por razones psicosociales. Esto también fue hecho por el Boletín Médico danés. Las complicaciones del método de succión o aspiración son los siguientes. La madre tiene infección, trauma de cervix, peritonitis, endometritis, laceración del útero, trauma renal, inflamación de la pelvis, embolismo, trombosis, esterilidad, etc. Las complicaciones que aparte puede tener del método de dilatación y curetaje, aparte de las que ya mencioné, son las siguientes: la perforación uretaria, hemorragia, infección del tracto genital, laceración intestinal, absceso pélvico y tromboembolismo. En cambio, en las complicaciones del método de dilatación y evacuación, también puede causar que la mujer tenga futuros embarazos, implantación ectópica, bebés de bajo peso o que nacen muertos, malformaciones congénitas, etc. Que el aborto sea legal y supervisado por especialistas no significa que las mujeres no corran el riesgo. Una mujer que está embarazada y no quiere tener a su bebé cumple con las mismas y drásticas riesgos que le acabo de mencionar si intenta hacer un aborto, ya sea clandestino, como ustedes le llaman, o no clandestino por una clínica. Sufren el daño de todas maneras. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a dejar ahora los 4 minutos para la mini junta
por razones de fuerza mayor, uno de los miembros del jurado va a tener que ausentarse, van a quedar el resto de los jurados para hacer la posterior retroalimentación. Ella ha dejado el puntaje hasta el momento. Aquí uno debe ser claro, no nos cambien el tema, por favor. Aquí nuestra postura es que estamos a favor de su despenalización, no del aborto en sí. Despenalizar el aborto no es sinónimo de inmoralidad, pero nosotros elegimos por el otro. Es más, es un acto que vela por la libertad de las personas. Bien, comienza la última etapa del debate. Va a presentar su contraargumentación el equipo que defiende la postura afirmativa. Tiene 5 minutos a partir de ahora. Estimados jurados, profesores, contraparte e invitados, a la pregunta ¿debe despenalizarse el aborto?, en donde nuestra postura es afirmativa, respondemos: cuando se dice que el aborto hay un 10% de riesgo, es decir, 1 de cada 10, o sea, no sería riesgo, sino quizás accidentes, ya que no se sobrepasa el 50%. En la Constitución, artículo 1 dice: las personas nacen libres, no dice se gestan libres. La violencia de los abortos sucede por su clandestinidad. Al despenalizarse, no habría miedo a buscar mejores métodos. Además, el tema trata de su criminalización, no de los procedimientos del aborto para despertar emociones. El síndrome del aborto dejaría de ser tema, porque al despenalizarse habría más psicólogos, psiquiatras y especialistas que se dedicarían a tratar mejor el tema. Perdón, ¿somos un Estado teocrático o un Estado de derecho? ¿Somos un Estado gobernado por autoridades elegidas por Dios o por votación popular? Aquí uno debe ser claro, no nos cambien el tema, por favor. Aquí nuestra postura es que estamos a favor de su despenalización, no del aborto en sí, porque ese es otro tema. Despenalizar el aborto no es sinónimo de inmoralidad. Es más, es un acto que vela por la libertad a elegir, de acuerdo a mis creencias. Y si escoge no abortar, bien, pero si escoge abortar, ¿por qué ir a la cárcel? Aquí se debaten ideas y posturas, pero siempre guardando la compostura. Y la que nosotros expresamos es de que el Estado debe velar por el bien común, se debe a sus ciudadanos y por ende debe proporcionarles opciones a elegir, siendo este quien a base de su conciencia pueda optar. ¿No es acaso un derecho humano universal lo que planteamos? No busquemos siempre lo malo. Los políticos, públicas y las leyes se hacen para vivir en sociedad. Por lo tanto, buscan el bien común. Por ende, si el aborto en Chile quiere despenalizarse, es porque hay estudios más allá de creencias religiosas que buscan dar una señal de que uno puede elegir, y eso se llama derecho y democracia. Muchas gracias. Bien, corresponde la presentación de su respuesta al equipo que defiende la postura negativa. Tiene 5 minutos a partir de ahora. Ya. En primer lugar, en ninguno de nuestros argumentos habíamos hablado sobre la religión. Así que creo que no es conveniente de que hablen de la religión, siendo que ninguno de nuestros argumentos había sido en base a ello. En segunda, nuestra contraparte señala al embrión como una persona que corre el riesgo de su vida. Entonces, eso nos favorece a nosotros. También, nuestra contraparte habló de la dignidad de las mujeres. ¿Y qué pasa con los bebés? ¿No tienen dignidad también? Nuestra contraparte también insiste en el aborto ilegal, provoca daños en la salud. Y nosotros ya hemos evidenciado que sea legal o ilegal,
el daño es el mismo. El negar el aborto es negar los derechos humanos. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa con los derechos del niño? Y el primero de los derechos es el nacer. Nuestra contraparte también había hablado sobre la violación e interrupción. Se considera diferente el caso de una mujer violada, pues se supone que la violencia sufrida justifica el aborto. Con trasladar esta lógica a otros tipos de violencia, ayuda a percibir la falacia haber sido víctima de un robo. ¿Justifica que robe a otro para calmar mi malestar? Si asesinan a un familiar mío o me hieren, ¿eso no me autorizaría a matar o herir a un tercero para disminuir mi sufrimiento? Nuestra contraparte también había hablado sobre el aborto terapéutico. El aborto terapéutico es utilizado con el fin de confundir, ya que terapia significa curar y en este caso el aborto no cura nada, sino que el único que se podría llamar aborto terapéutico es para salvar la vida de la madre. Y por último, ¡qué ironía! Los que dicen que están a favor del aborto nacieron. ¿Cómo me pueden explicar ustedes eso? Muchas gracias. Bien, corresponde ahora la presentación de la conclusión por cada uno de los equipos. Inicia el equipo que defiende la postura afirmativa. Tienen 4 minutos a partir de ahora. Jurado, estimada contraparte, equipo, público en general, tengan todos una muy buenas tardes. A nosotros nos ha tocado concluir sobre la interrogante: ¿debe despenalizarse el aborto?, donde nuestra postura sigue siendo afirmativa, ya que son nuestros argumentos los que nos respaldan. ¿O acaso las mujeres no merecen un trato digno? El Estado de Chile es laico, ya que ya no vivimos en un país con un rey al que nos tiene que decir cómo debemos pensar. Además, la criminalización del aborto ha fracasado, y porque aún es penalizado, siguen habiendo muchos más abortos clandestinos. Y sabemos que el mayor de estos son niñas menores de edad. También sabemos que el 10% de las violaciones podrían causar un embarazo no deseado, obviamente. Ahora, todos sabemos que al negar el aborto terapéutico es una violación a los derechos humanos, ya que todos tenemos derecho a elegir qué hacer con nosotros mismos. Y aunque muchos aquí no lo sepan, el aborto terapéutico fue legal en Chile por más de 50 años. Entonces, ¿por qué no se puede despenalizar el aborto? ¿Por qué una mujer no tiene derecho a elegir vivir? Ya que en varias circunstancias es la vida de ella misma la que corre un peligro inminente. Y quisiera terminar aclarando algo. Que nosotros estemos a favor de la despenalización no quiere decir que estemos a favor con el aborto en sí. Solo abogamos para que aquella que decida hacerlo no sea penalizada. Solo decimos que si ella quiere salvar su vida y no poner en riesgo la del bebé que quizás solamente vivirá unas horas, puede hacerlo sin que vaya a la cárcel. Muchas gracias. Bien, corresponde ahora la presentación de la conclusión del equipo que defiende la postura negativa. Tienen 4 minutos a partir de ahora. Muy buenas tardes, miembros del jurado, contraparte, mi equipo y público presente. Finalmente, podemos concluir que el aborto es una forma inhumana de atentar contra un ser que no es capaz de defenderse por sí solo. Y también es una violación al derecho de la vida, porque este, aunque no sea dependiente, es un ser humano que tiene los mismos derechos que todos nosotros. Cuando me refiero a dependiente, me estoy refiriendo a que depende del vientre de la mujer para que llegue al término de su proceso. El aborto es un acto cruel, ya que tiene métodos fuertes e insensibles. Cuando se realiza un aborto, la persona literalmente se está convirtiendo en un homicida,
ya que atenta contra la vida de un ser que no tiene la culpa de su existencia, sea por la razón que sea. En la mayoría de los casos, a la mujer no se le explican todos los posibles efectos físicos y psicológicos del aborto, los cuales pueden arrastrar como secuelas para el resto de su vida. Los promotores y comerciantes que le venden, entre comillas, el aborto como la mejor solución para ganar dinero, le dicen que es un procedimiento médico totalmente seguro. Esto no es cierto. Ya sea legal o ilegal, el aborto provocado jamás está totalmente exento de riesgos. Los partidarios del aborto olvidan que no somos dueños de la vida de nadie y no podemos atentar contra ella de ninguna forma. Como pudimos demostrar, la vida es el derecho fundamental de la persona. Nadie puede quitar la vida de otro ser humano, por lo tanto, nuestro deber es defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Para finalizar nuestra conclusión, me gustaría compartir con ustedes la siguiente cita de la Madre Teresa de Calcuta. El aborto mata la paz del mundo. Es el peor enemigo de la paz. Porque si una madre es capaz de destruir a su propio hijo, ¿qué me impide matarte? ¿Qué te impide matarme? Ya no queda ningún impedimento. Muchas gracias. Bien, ha terminado el último debate del día de hoy. Un aplauso para ambos equipos. Esperamos 5 minutos para recibir la retroalimentación, mientras el jurado de los puntajes los promedios. Vamos a dar la palabra a don Eduardo Bravo, que es el jurado que va a asumir la moción. Bueno chicos, a modo de cierre ya, felicitarlos a ambos equipos. Esto es como el último debate, el debate entre liceos. Es entretenido ver que justamente les tocó un tema súper álgido. Es tan álgido que como sociedad no hemos podido colocarnos de acuerdo en torno al tema. Entonces, efectivamente, información para indagar es bastante, y la indagación que hicieron cada equipo fue profunda en torno al tema. Y eso se agradece. Fundamentalmente, felicitarlos en eso, como se ha comentado anteriormente, también en el tiempo que le han dedicado, porque se denota dedicación, no hay que separar una acá simplemente. Y también, por otro lado, felicitar a cada uno de los que, bueno, de todos los equipos en realidad, que se pararon adelante, cosa que no es fácil, sobre todo para los chicos que vienen del liceo. No es llegar y pararse y hablar con fluidez y con una buena entonación. No llegar y hacerlo. Entonces felicitarlos por eso y para que en el fondo se demuestren ustedes mismos que pueden hacerlo. Así que felicitaciones a los 6 equipos que estuvieron hoy acá en el debate. Eso. Gracias, don Evo. Bien, felicitarlos a todos nuevamente. Mañana es el último día, al fin van a volver a la normalidad, a sus clases. Bueno, ampliamos una semana. Espero que todo esto que hayan estado viviendo les sirva y lleguen convertidos en verdaderos líderes a sus cursos. Solo presentar los temas de mañana. ¿Es la democracia el mejor sistema de gobierno? ¿Existe Dios? ¿Debe aprobarse la adopción por parejas homosexuales? Bien, mañana se decide entonces el ganador. Nos esperamos a las 9:30 y luego en la noche en la cena a las 8:30.